En esta ocasión les voy a hablar sobre esta tecnología, el Internet de las cosas. Y bueno, algo que ya les había comentado, el Internet de las cosas cae dentro de lo que se denomina una tecnología disruptiva. Entre otras cosas, porque se rompen los esquemas de lo establecido. Esto es, se cambia la manera de hacer las cosas, permite o modifica el desarrollo humano con un argumento de innovación y originalidad. Esto provoca que se reoriente el impulso de la creatividad en una nueva dirección. Entonces, esto es lo que nos define a una tecnología disruptiva, un cambio revolucionario, un punto crítico donde se hacen las cosas de manera diferente. Entonces, aquí es donde cae nuestra tecnología que conoceremos el día de hoy, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, o el IoT, como normalmente se conoce por sus siglas en inglés, se refiere a la interconexión de objetos cotidianos a través de Internet. Consiste en conectar todos los objetos del mundo físico al mundo digital, con el objetivo de obtener en tiempo real datos que permitan potencializar las funciones o incluso realizar nuevas cosas de estos objetos. En realidad el concepto no es novedoso desde el punto de vista teórico, ya que desde los inicios de la computación, uno de los objetivos básicamente ha sido tener el control de todas las cosas del mundo físico, ¿no? Entonces, es un término o una visión que ya tiene muchos años trabajando. Sin embargo, hasta ahora es cuando se han logrado desarrollar muchas tecnologías alrededor de esta tecnología que han hecho posible tener ahora sí la visión del Internet de las cosas. Primero, para definir qué es una cosa dentro del concepto de IoT, nos referimos a que puede ser una persona, un animal, un auto, una máquina o cualquier objeto, sea natural o artificial, que existe en el mundo y que forma parte de nuestro entorno. Una empresa muy poderosa en el área de telecomunicaciones, que es Cisco, ha estimado, bueno, hizo una estimación, por ahí está el estudio, y nos dice que en este año, en el año 2020, se estima que existan 50,000 millones de cosas conectadas a Internet. En este mismo estudio se menciona que cada persona se encuentra rodeada de al menos entre 3,000 a 5,000 objetos. Y en el IoT, pues esperaría que todos estos objetos se encuentren conectados. Ahora bien, para poder lograr que un objeto pueda ser conectado, lo primero que debemos hacer es identificarlo. Esto es, se le debe de colocar un identificador único. Con este identificador, pues, nosotros podremos conocer quién es el generador de los datos, ¿no? Entonces se ocupan identificadores únicos. Por supuesto, esto se ha logrado gracias a la miniaturización de los dispositivos. Actualmente tenemos dispositivos muy pequeñitos que se pueden conectar o colocar en cualquier parte, incluso en nuestro cuerpo. Como lo vamos a ver, nosotros como ciudadanos estamos generando un montón de datos que podrían estar a través de un sensor que tengamos en nuestro cuerpo, las clásicas detectores de nuestra presión cardíaca, de nuestro azúcar, etcétera, ¿no? Eso está dentro de nuestro cuerpo y existe esta tecnología. Ahora bien, una característica obligatoria de los objetos, además de ser identificados, es que deben de tener la capacidad de transmitir datos de manera completamente autónoma y buscando siempre un consumo de energía
muy bajo. El factor de energía en el IoT es muy importante debido a que muchos de los objetos se encuentran en lugares que es muy difícil llevar la cobertura de la energía eléctrica, incluso la comunicación, pero bueno, eso se resuelve con algunas arquitecturas que existen en el IoT, ¿no? Esto es, cada objeto debe de transmitir datos. Y por ello, pues hay varias arquitecturas de estructuras de los dispositivos, tecnologías de comunicación, por supuesto, inalámbricas, que se van a desplegar en todo el ambiente, en todo el entorno. Una característica muy importante del Internet de las cosas es que es una tecnología que cae dentro del concepto de tecnología transparente. Esto es, significa, el concepto de transparente significa que los dispositivos y toda la infraestructura requerida se encuentran perfectamente integrados en el ambiente del usuario, de tal manera que se utilizan de forma natural y transparente. En otras palabras, no nos damos cuenta o no percibimos que estamos utilizando el poder de cómputo o algún dispositivo en el ambiente. Todo es tan natural y transparente que llega a desaparecer para el usuario. Esta es la visión o una de las características importantes del IoT, ¿no? Que sea una tecnología transparente. Y para hacer realidad esta característica de una tecnología transparente, se han desarrollado muchas herramientas que caen en un campo de la computación que se denomina interacción humano-computadora. Por ejemplo, un área de este gran campo HCI es las interfaces naturales de usuario. Estas interfaces tienen como objetivo que se utilice la infraestructura tecnológica sin la necesidad de interactuar de manera física con un dispositivo de entrada. En lugar de un dispositivo físico, nuestro cuerpo se convierte en la interfaz de comunicación. Por ejemplo, algunos sensores que detectan el movimiento de nuestras extremidades y con ello manipulan a la computadora. Seguramente algunos de los que estamos atendiendo esta charla hemos utilizado un sensor denominado Kinect, que es un sensor de Microsoft y se utiliza para jugar con el Xbox. Pues este sensor cae dentro de esta área de la computación denominada interfaces naturales de usuario. Nos permiten usar nuestro cuerpo. También una interfaz natural clásica es la voz. Por ejemplo, para controlar los dispositivos en nuestras manos libres en el auto, en los dispositivos inteligentes en el hogar, por ejemplo, si tenemos instalado Alexa, o en nuestro dispositivo móvil como Siri o Google, que tiene sus asistentes personales que son controlados 100% por voz, por esta interfase natural de usuario, ¿no? De esta manera, la tecnología se vuelve parte del entorno y se utiliza de una manera tan natural al grado de que se vuelve transparente. Ahora bien, los datos que se generan con las cosas, con los objetos, en este momento tienen más valor que las cosas mismas. De hecho, muchos investigadores, muchas empresas denominan a los datos como el oro negro de las TIC. O sea, les da mucho más valor el dato que estoy obteniendo que el valor del sensor propiamente que estoy vendiendo, ¿no? Sin embargo, es fundamental darle sentido a los datos que obtenemos de las cosas. Hay una enorme cantidad de datos, pero que si no los procesamos, si no los analizamos y si no obtenemos información útil, pues no van a servir de nada, ¿no? Entonces, existen muchas áreas de aplicación del Internet de las cosas, pero una donde se han creado importantes proyectos que han sido muy exitosos
es en combinación con la inteligencia artificial. El objetivo de la inteligencia artificial es percibir el entorno, razonar, resolver problemas, aprender y ejecutar acciones. Y el IoT, el Internet de las Cosas, ayuda precisamente en el proceso de percepción del entorno, ya que una gran mayoría de los datos que son utilizados por la inteligencia artificial son generados a partir de objetos del entorno. A continuación voy a presentarles para darles una muestra del poder del Internet de las Cosas, 3 ejemplos que han permitido aprovechar al máximo estas 2 grandes tecnologías disruptivas, el IoT y la inteligencia artificial. El primero de ellos es la agricultura de precisión. Como sabemos, un enorme desafío al que se enfrenta nuestra sociedad es conseguir producir alimentos suficientes. Según algunos estudios, nos indican que en el año 2050 tendremos que producir 70% más alimentos que el que estamos produciendo hoy en día. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos de la sociedad es digitalizar la forma de producir y trabajar en el campo. Y ahí es donde el IoT es un aliado muy importante. Los dispositivos permiten es una serie de dispositivos que permiten a los agricultores saber cómo están sus cultivos en tiempo real y de una manera muy sencilla, al mismo tiempo que le permiten optimizar recursos y en consecuencia minimizar gastos y maximizar la producción. En la agricultura inteligente, agricultura de precisión, se cuentan con sensores que permiten conocer en tiempo real el clima y con base en esos datos decidir, por ejemplo, la apertura de la ventilación en algún invernadero o activar los sistemas de riego en los campos. Incluso es posible conocer los microclimas en un mismo campo y determinar acciones a seguir en cada zona de producción. También es posible conocer la fertilidad del suelo o controlar plagas y a través de fertilización dirigida, fertilización que está específica para un suelo muy particular, pues se obtienen resultados bastante positivos. Adicionalmente, toda la información que se están generando de esta agricultura de precisión, agricultura inteligente, se consulta de manera remota. Por lo tanto, se minimiza las visitas al campo y así el agricultor puede optimizar sus recursos. El segundo ejemplo que quiero mencionarles es la industria del automóvil. Algunos fabricantes reportan que el 80% del valor de la producción de un auto se invierte en la tecnología con que es equipado. Antes de la pandemia, de acuerdo a algunos estudios, algunos especialistas estimaban que la industria del automóvil conectado crecería un 270% en el año 2022. Habría que ver ahora con la situación de pandemia, pero bueno, es un claro crecimiento de automóviles conectados. Aquí el IoT permite que los automóviles cuenten con una gran variedad de sensores que les permiten ser más seguros, más eficientes y proporcionarle al usuario confort y entretenimiento superior. Actualmente es común que los autos nuevos cuenten con sensores que permiten administrar y controlar los mantenimientos predictivos, tecnologías de asistencia al conductor, como por ejemplo el frenado automático, el control de la velocidad o de la rotación de las llantas para maniobrar en curvas o corregir cualquier conducción errónea del usuario, todo eso de manera automática en base a los sensores que tiene.
puede identificar objetos que están alrededor y permitir un frenado automático. Hay muchos autos que se frenan de manera automática si detectan que hay una posible colisión. Las tecnologías de rastreo es otro ejemplo claro de la infraestructura tecnológica que tienen los autos, las guías automáticas, ¿no? Pero un automóvil conectado, el concepto de un automóvil conectado es más allá del auto. Se espera que se pueda comunicar, por ejemplo, con las señales de tránsito, con semáforos, con otros autos y en general mantener comunicado con todos los objetos del exterior. Por ejemplo, el auto de manera automática podría estar pagando las casetas de cobro cuando estamos circulando por una autopista, o llegar a una gasolinería, cargar y que el auto de manera automática pague la gasolina sin la intervención del conductor, entre otras ventajas que podríamos obtener con los autos conectados. Por ejemplo, en aspectos de seguridad, los autos conectados pueden detectar posibles colisiones y evitar accidentes. Y en caso de que llegara a ocurrir algún accidente, el automóvil de manera automática se comunicaría con los sistemas de emergencia para hacer una atención inmediata del siniestro. Según estadísticas, la mayoría de los accidentes en carretera se deben a errores humanos. Y con la IoT podría reducirse mucho esto, ya que los datos que se están obteniendo del conductor se le pueden informar a él y sugerirle cambios en los hábitos de manejo, ¿no? O como algunos carros ya tienen, evitar que una persona pueda conducir un auto si no se encuentra en las condiciones adecuadas, o si detecta que el usuario está cansado, pues el auto le puede avisar y decir, no puedes manejar en este momento, o estás en condiciones inadecuadas de manejar. Entonces, aquí es el mundo de los autos conectados. Ahora bien, estos dos ejemplos anteriores que les comentaba y muchos otros más se unen en una iniciativa global denominada Ciudad Inteligente. En una ciudad inteligente es aquella donde se aplica la tecnología y la innovación en favor de un desarrollo sostenible en lo económico y en lo social, además de ser amigable con el medio ambiente para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. En una ciudad inteligente, todos los elementos que la integran se encuentran conectados y generan datos que permiten a la ciudadanía ser eficiente en todos sus aspectos y optimizar al máximo el uso de los recursos. En una ciudad inteligente se garantiza el desarrollo sostenible, se enfoca en el uso adecuado y eficiente de todos los recursos disponibles, de tal manera que garantice el bienestar actual para los ciudadanos de la actualidad, y además se consideran a los futuros ciudadanos, o sea, no solamente garantizar la supervivencia actual de la especie, sino todo lo que en un futuro cercano se debe presentar, ¿no? Haciendo un énfasis muy grande en el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. En una ciudad inteligente, el ciudadano se vuelve un ente activo que genera datos que permiten mejorar los servicios y optimizar los recursos. De acuerdo a un estudio, nos indica que para el año 2050, el 85% de la población mundial va a vivir en una ciudad. Por ello, la gran importancia de estas iniciativas. Actualmente, los proyectos de ciudades inteligentes se enfocan en atender problemas como el abastecimiento energético, las emisiones contaminantes, el tráfico vehicular, la provisión de bienes y servicios, la seguridad y la salud del ciudadano. Entonces son algunos de los proyectos de las ciudades inteligentes.
Un subsistema que se atiende en las ciudades inteligentes lo denominan el abastecimiento energético, y dentro de él manejan tres proyectos, grandes proyectos. Uno de ellos lo denominan generación distribuida. La generación distribuida consiste en que la energía eléctrica sea generada a partir de pequeñas fuentes distribuidas en la ciudad y que estén cercanas al consumidor. Por ejemplo, la colocación de paneles solares en edificaciones, aprovechar la energía eólica, utilizar autos eléctricos. Hay otro proyecto dentro de las ciudades inteligentes que se denomina los Smart Grid. El proyecto se enfoca en la generación bidireccional de la energía. Esto es, el usuario se debe de convertir en generador de energía. Entonces, aquí la bidireccionalidad, no solamente la energía va a ser un productor único, sino que todos los integrantes de la ciudad inteligente nos convertimos en productores de energía. También hay otro proyecto dentro de la ciudad inteligente que se llama Smart Metering, que es la medición inteligente, la cual nos permite conocer a detalle y en tiempo real cuál es el consumo real de cada individuo dentro de la ciudad inteligente. Y con estos datos podemos administrar el consumo de energía eléctrica. También dentro de la ciudad inteligente está lo que se denominan edificios inteligentes. Aquí en los edificios inteligentes es que son instalaciones donde todo se encuentra automatizado, ¿no? De hecho, cae dentro de una rama de la computación denominada la domótica, en donde los sistemas, por ejemplo, el de clima, el control de clima, iluminación, energía eléctrica, seguridad y en general todos los servicios se encuentran controlados por sensores y permite conocer el estado y el funcionamiento en tiempo real. Además, todo el control y administración se realiza de manera remota. En una ciudad inteligente, todos los aparatos del hogar pueden ser controlados desde los dispositivos móviles, ¿no? Por ejemplo, prender y apagar las luces. En cualquier momento nosotros desde nuestro dispositivo podemos saber si dejamos la luz prendida de la casa, prenderlas, apagarlas, prender el aire acondicionado antes de llegar a casa, entre muchos otros servicios, ¿no? Todos los servicios que tenga nuestro hogar los podemos controlar desde nuestros dispositivos móviles o en cualquier lugar que tengamos acceso a Internet. Otro subsistema dentro de las ciudades inteligentes se denomina los Smart Sensors o sensores inteligentes. Esta iniciativa consiste en colocar sensores en toda la ciudad, distribuir sensores por toda la ciudad que nos permitan o que le permitan a administrar, conocer, mejor dicho, en tiempo real todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Por ejemplo, se pueden instalar sensores de estacionamiento y eso nos va a permitir conocer o encontrar espacios de aparcamiento de manera mucho más sencilla y eficiente. Un problema clásico en la circulación es que no se encuentran espacios o es difícil encontrar espacios de aparcamiento. Entonces, con los sensores que se instalen en la ciudad inteligente, pues es mucho más sencillo planear y encontrar un lugar de estacionamiento. También, por ejemplo, están los sensores de tráfico que informan en tiempo real de posibles congestionamientos en las rutas y optimizan así la circulación. También existen sensores de humedad que permiten prender y apagar, por ejemplo, los sistemas de riego públicos en jardines, detecta en qué momento es el oportuno para regar. Los sensores de luz, por ejemplo, sensores de movimiento que se instalan en las lámparas de alumbrado público y mientras no existan personas caminando o no haya movimiento en la calle, pues las luces pueden mantenerse apagadas o muy tenues
y al momento de que una persona se acerque, estas luces intensificarse para garantizar la visibilidad del ciudadano, ¿no? Entonces ahí combinan sensores de luz con sensores de movimiento. También son clásicos dentro de las ciudades inteligentes los sensores de contaminación, los sensores de ruido, que pueden informar de zonas conflictivas, y de manera automática la ciudad inteligente reorganizaría, por ejemplo, la secuencia de los semáforos con el objetivo de agilizar el tráfico y así disminuir la contaminación y el ruido vehicular en una zona que se fue detectada por estos sensores, ¿no? También hay algunas iniciativas de sensores que se colocan en los recolectores de basura. Estos sensores de recolectores de basura informan el momento oportuno para que el camión recolector de basura pase por esa ruta. Entonces esto le permite a los sistemas públicos de recolección de basura planear la mejor ruta, en qué momento van a ir a qué lugar a recoger y bueno, hacer mucho más eficiente los recursos, ¿no? Entonces, entre otros sensores que se pueden aprovechar en este subsistema de las ciudades inteligentes. También las ciudades inteligentes tienen el objetivo que han denominado e-mobility, que consiste básicamente en la utilización de autos eléctricos, ¿sí? Y todas las opciones no contaminantes, como pues obviamente el traslado de bicicletas, el fomentar el uso de las bicicletas, etcétera. Y una característica importante dentro de esta iniciativa de e-mobility es el optimizar el uso del transporte público, o sea, ver que el transporte público sea mucho más eficiente, para así fomentar en los ciudadanos pues que se transporten a pie y utilicen mejor el transporte público o bicicletas en lugar de estar utilizando autos tradicionales o de consumo de gasolina, ¿no? Además, se fomentan dentro de esta iniciativa de mobility, se fomenta mucho el compartir el automóvil, el optimizar los recursos al máximo. Y bueno, por supuesto, la ciudad inteligente, su núcleo, su elemento principal, pues es el ciudadano inteligente, ¿no? O sea, las personas, los ciudadanos ahora que interactúan con la ciudad inteligente se convierten, nos convertimos en elementos activos que estamos generando datos para hacer esta realidad, todo este concepto de ciudad inteligente. Por supuesto, el ciudadano inteligente adquiere muchas responsabilidades para poder lograr esta visión, ¿no? Por ejemplo, utilizar el transporte público, ahorrar energía, usar autos eléctricos, compartir autos, usar energías renovables y en general participar en la toma de decisiones dentro de las ciudades inteligentes. Por supuesto, es una tarea complicada, implica mucha capacitación en el área digital, mucha infraestructura, pero bueno, ese es el objetivo de la visión de las ciudades inteligentes, ¿no? Y por supuesto, a nosotros como profesionales de las tecnologías de información es una responsabilidad nosotros que podamos educar a los ciudadanos hacia esta visión de una ciudad inteligente, ¿no? Para que se logre y así se incremente la calidad de vida de todos nosotros. Pues bien, con estos tres grandes proyectos, tres grandes ideas quiero que les presento, es como quiero ejemplificar lo que es el Internet de las cosas. Y esta frase a mí me gusta mucho, ya la mencioné en la reunión anterior, pero engloba todo lo que realmente es el potencial que tiene el Internet de las cosas, ¿no? Nos dice que si una persona se conecta a Internet, le cambia la vida. O sea, cuando un individuo hace uso de las tecnologías de información, por supuesto que modifica, y lo hemos visto, lo hemos vivido, somos parte de eso. Pero cuando todas las cosas se conectan,
entonces es el mundo el que cambia. Entonces aquí con esto estamos dando una visión de esta ciudad inteligente donde todos aportamos para tener una vida mucho más agradable y apegada al medio ambiente, pensando no solamente en nosotros, sino en las generaciones futuras, dejarles que los recursos son limitados y debemos de cuidarlos. Pues bueno, muchas gracias. Esta es la charla donde les traté de dar un panorama muy general sobre el concepto del Internet de las Cosas, el potencial que tiene esta tecnología y lo que podemos nosotros trabajar para un futuro mejor. Le cedo la palabra al coordinador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Damián, por el desarrollo del tema. Muy interesante. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Trataremos de seleccionar algunas de las que hemos considerado que son más profundas para poder cerrar algunas de las dudas que tienen nuestros espectadores. Iniciamos por aquí con una pregunta que nos dice, en un concepto global, ¿qué efecto tiene o tendrá el Internet de las Cosas en nuestra vida diaria? Ok, muy interesante la pregunta, porque realmente lo que se busca con una enorme cantidad de iniciativas, estas que les presenté son solamente 3 grandes ejemplos, pero si alcanzamos a visualizar el impacto que va a tener en nuestra vida cotidiana. Esto es, nos va a ayudar en todos los sentidos. Por ejemplo, nos va a permitir optimizar nuestros recursos. Por ejemplo, el Internet de las Cosas nos permitiría tener el control de nuestra salud, por ejemplo, al tener monitoreado por ejemplo, la presión arterial o nuestra glucosa en sangre. Y esta información la vamos a tener en tiempo real. Va a haber inteligencias artificiales que las van a analizar y nos van a decir, oye, en este momento está ocurriendo algo fuera de lo normal, entonces debes de calmarte o debes de bajar tu ritmo cardíaco, etcétera. Y el impacto en la sociedad es enorme. O sea, nos va a facilitar, el objetivo es facilitarnos mucho la vida, que seamos mejores ciudadanos. Por ejemplo, en los autos autónomos, por ejemplo, ya pues nos van a ayudar mucho en el control del tráfico. Ya no nos preocuparíamos, no estaríamos estresados en los autos. Entonces, a la persona, el Internet de las Cosas realmente sí va a tener un gran impacto en esta sociedad. La visión global que tienen los grandes proyectos que se están haciendo en el Internet de las Cosas definitivamente es para lograr una sociedad mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta un poquito más elaborada. Nos dicen, el tener conectados dispositivos que involucran un control o monitoreo de nuestras actividades supone temor de manera inicial hacia lo desconocido. ¿Cuál debe ser la posición que debe tener el usuario hacia todo esto? ¿El Internet de las Cosas es seguro o representa una potencial amenaza? ¿Bastarían las prácticas tradicionales de seguridad para garantizar la autenticación y autorización de estos dispositivos? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque está perfectamente alineado a la privacidad y seguridad de la persona. Efectivamente, uno de los grandes desafíos a los que se enfrentaron hace tiempo es cómo vamos a garantizar que esos datos realmente no sean mal utilizados. Hay muchísima tecnología ya actualmente de encriptación, tecnologías que nos permiten protegernos. Hay algoritmos de encriptación tremendamente poderosos. De hecho, acabo de ver en estos días un algoritmo de encriptación que metieron a través con la computación cuántica, donde según los creadores es irrompible. De hecho, hay por ahí un premio creo que es de Google, si mal no recuerdo, donde les da un algoritmo y si lo logran romper, les dan $1 millón, algo así. Entonces, hay mucho trabajo de seguridad. Efectivamente, es un riesgo latente, pero
si nosotros, por ejemplo, me dice que si con las buenas prácticas de usuario sería suficiente. Creo que sí. Desde el punto de vista tecnológico estamos protegidos. Creo que donde está el problema es en el usuario final. Es común y es clásico que nosotros nos llegue una invitación y simplemente le damos clic y nos metemos ahí y en ese momento le regalamos todos los datos a alguna aplicación, ¿no? Seguramente vieron y les tocó la más reciente donde ustedes les regalaron, o a los que entraron, yo no entré, la verdad, le regalaban su imagen de su cara para hacer un reconocimiento facial. Ahí las inteligencias artificiales lo que hicieron pues fue tener una enorme base de datos completamente gratis de toda la población y que es 100% identificable, o sea, ya saben quién eres, ya saben dónde estás, pero fue precisamente por el usuario final. O sea, yo no entré a esa aplicación, por ejemplo, porque sabía lo que está atrás. O sea, yo sé que esas empresas pues van a aprovechar para sacar lucro al final de los datos que estamos utilizando. Sí, desde el punto de vista tecnológico, creo que estamos bien en seguridad. Habría que trabajar mucho en el usuario, pero la verdad yo sí confío en la tecnología atrás que hay de seguridad. O sea, realmente, por ejemplo, una reunión ustedes la pueden tener y se encripta al 100%. O sea, si alguien está escuchando el canal de comunicación, es casi imposible que pueda saber lo que estamos hablando, siempre y cuando utilicemos la herramienta tecnológica de encriptación adecuada. Entonces, la tecnología de encriptación está, solamente hay que saber utilizarla. Bueno, hacia esta visión de futuro, nos centramos en preocuparnos qué impacto tendría el IoT en nuestro futuro sostenible. ¿Realmente todo lo que representa el Internet de las Cosas son ventajas solamente? Claro. No, realmente aquí la desventaja básicamente está asociada a problemas de seguridad. Ahí es digamos, uno de los talones de Aquiles más difíciles de superar, la seguridad, el costo por ahora, pero en realidad la visión es muy, muy optimista. Esta tecnología en realidad viene a solucionar grandes problemas. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, desventajas yo no la veo. Más que nada sería en su implementación, ¿no? En su utilización, en los cuidados que se debe tener en la tecnología, porque, pues bueno, si vamos a tener distribuidos sensores por toda la ciudad, pues es infraestructura física, lo cual debe tener cuidados y debemos tener mantenimientos, debemos estar calibrando para que no tener señalizaciones falsas, etcétera. Entonces, las desventajas están asociadas, digamos, a eso, ¿no? Aspectos de seguridad, que podría haber algún ataque de hacker por alguna situación, una mala implementación de algún algoritmo, y el costo y el mantenimiento de la infraestructura. Serían, digamos, las que yo logro visualizar en esta visión del Internet de las Cosas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Estamos llegando a las últimas preguntas. Por aquí comentan, ¿el Internet de las Cosas trabaja sobre el Internet como ya lo conocemos o tiene su propia red dedicada, tiene canales exclusivos, tiene vías de comunicación específicas, protocolos? ¿Cómo funciona? Sí, el Internet de las Cosas tiene protocolos propios. Hay una enorme cantidad les mencionaba por ahí que hay muchas arquitecturas y tecnologías de telecomunicaciones. Y sí, los sensores tienen sus protocolos de comunicación entre ellos, cómo se sincronizan, cómo se van a entender entre ellos. Son protocolos específicos del manejo de los sensores. Yo lo que les comenté en los proyectos, digamos, es en la siguiente capa. No me metí con la capa física. Aquí, para que puedan ver esos protocolos, tendríamos que meternos a la capa
a la capa física, a la capa de implementación del hardware. Entonces sí, son protocolos exclusivos para el manejo de sensores. Y la siguiente capa, pues sí, ya es esos datos que están en un concentradorcito que leyó todos los sensores que tengo distribuido en mi invernadero. ¿Cómo lo mando a la nube? Pues bueno, es a través del protocolos estándar de Internet. Pero efectivamente hay protocolos exclusivos para los sensores. El tiempo se nos ha terminado. Nos da mucho gusto haber compartido esta tarde contigo. Gracias a toda la audiencia, a todos los alumnos que han estado atentos a esta plática. Por último, me gustaría, si pudiera cerrar, doctor Pedro, con cómo podemos utilizar el conocimiento o esta área que se abre para convertirla en un espacio profesional para quienes desean incursionar como parte de su práctica profesional dentro del Internet de las Cosas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, sí, esta es un área de enorme potencial desde el punto de vista profesional, de la formación de profesionista, porque realmente es el futuro que está ya aquí, en donde la generación de datos que vamos a tener va a ser enorme. O sea, necesitamos generar datos para poder tomar decisiones, necesitamos conocer las cosas para poder tomar una decisión, y el Internet de las Cosas nos da precisamente eso, la posibilidad de tener los datos. Entonces, aquí, desde el punto de vista de formación profesional, pues bueno, hay que meternos a conocer la electrónica, hay que meternos a conocer lenguajes, hay que meternos a conocer telecomunicaciones, por supuesto la parte de inteligencia artificial, la parte de Big Data, la parte de el tratamiento de los datos, etcétera. Entonces es un abanico enorme el Internet de las Cosas desde el punto de vista de la formación profesional, porque requiere de muchas habilidades desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Conocer el dispositivo, conocer la electrónica, conocer las telecomunicaciones para ver cómo se van a transmitir los datos, conocer qué hacer con esos datos, donde entra inteligencia artificial o Big Data para analizar esos datos, y conocer de desarrollo de aplicaciones o sistemas para ver qué le vamos a entregar al usuario final. Entonces, si ven en el panorama de un profesionista del Internet de las Cosas, el abanico es enorme porque pueden participar en cualquier mercado, ¿no? Se pueden ir por el área empresarial y ir a una empresa y decir, ok, vamos a automatizar todo lo que tienes aquí a tus trabajadores y vamos a poder optimizar recursos. O se van al área de agrícola, o se van al área ganadera, o se van al área automotriz, etcétera. El abanico de oportunidades que tiene de formación profesional el ingeniero en IoT es enorme, y el mundo está acelerado en este sentido de las tecnologías. Bueno, ahorita con la pandemia se ha detenido todo, pero están abriéndose grandes oportunidades para hacer realidad este concepto de ciudad inteligente, en donde se van a combinar enormes tecnologías y va a haber mucha necesidad de profesionistas, especialistas en Internet de las Cosas, en IoT. Es una área de oportunidad excelente.